carrera de medicina. Hay que saber qué estudiar y cuándo estudiar, y vas a ser un referente en lo que haces. Y si va a haber un día que te interesa un tema y te pasa de largo, incluso ni duermes, puede ser, pero eso no va a ser todos los días. Todo es variable. Vamos a hablar ahora de enfermedad pleural y de derrame pleural, que es la parte más importante. El síndrome pleural es un gran síndrome, y dentro de eso están neumotoras, está derrame pleural y fibrosis pleural. Me voy a encargar nada más de derrame pleural, que es lo que vemos todos los días. Yo voy a empezar con un caso clínico. Vamos a ir en base a este caso clínico, revisando los síntomas, explicando unas pinceladas de fisiopatología, revisando los signos. Al final armamos nuestro cuadro, un cuadro que deben tener todos ustedes, deben tener un cuadrito: inspección, palpación, perfusión, síndromes pleurales, síndromes parenquimales, etcétera, etcétera. Deberían tener, si es que quieren avanzar rápidamente. Así que vamos con este caso. Es un varón joven, tiene 22 años. ¿De dónde viene? De Huánuco. Pienso en Huánuco con enfermedades micóticas, podría ser histoplasmosis, con tiempo de enfermedad de 2 semanas. Es una enfermedad que está dejando de ser aguda para ser subaguda. ¿Qué síntomas tiene? Tiene síntomas, además de la fiebre, que es un síntoma importante, pero siempre recordando que la fiebre no indica necesariamente que sea infeccioso. ¿De acuerdo? Fiebre no es sinónimo de infección. Acá tenemos que además de la fiebre y síntomas generales seguramente, tiene síntomas respiratorios. Tos seca, con disnea de esfuerzo. El otro día hablamos de la disnea de esfuerzo, generalmente es orgánica, y dolor torácico. No me dan las características, pero yo inmediatamente estoy pensando si puede ser dolor pleurítico, ese dolor tipo punzada que aumenta en inspiración profunda, cuando estornuda, cuando hace fuerza el paciente. Estoy pensando en ese dolor para asociar tos seca, dolor torácico, disnea, que podría ser pleurítico. Entonces, y antecedentes que sufren una enfermedad tiroidea, hipotiroidismo, que yo no sé si tiene algo que ver con la enfermedad respiratoria que tiene el paciente. Puede ser que no. Así que, viendo este caso clínico, este resumen, yo podría plantear que estoy frente a un derrame pleural. ¿Sí? Porque tiene los 3 síntomas más frecuentes de derrame pleural: tos seca, disnea de esfuerzo y dolor torácico. Solo me faltaría que sea tipo punzada, es la característica, y que aumente en inspiración, nada más. Dolor tipo punzada, que aumente en inspiración, ese es pleurítico. Y ahí me está diciendo ya que esto es un derrame pleural. Y yo puedo poner acá mi diagnóstico de derrame pleural febril. O sea, pongo el síndrome más general. Yo recomiendo de lo general a lo particular. Síndrome pleural, 2 puntos. Derrame pleural febril. Cuando yo pongo derrame pleural febril, ya mi espectro de diagnóstico diferencial se acorta. Así que, o también podría verlo de otra manera. Podría ser que esto sea un síndrome parenquimal. ¿Por qué no? Aunque ustedes dicen, no, pero si es parenquimal, debería ser tos productiva, ¿cierto? Pero es atípico. Es un síndrome parenquimal atípico, que se da justo en los jóvenes y es de causa infecciosa. Así que si es un síndrome parenquimal, sería una neumonía atípica. Y la neumonía atípica se comporta también de esta manera. Y es más frecuente en los jóvenes por Mycoplasma pneumoniae. Pero para mí, primero lo primero, yo diría que esto es derrame pleural. Si les pidiera en este momento, solamente con los síntomas, no tengo signos, ahorita vamos a ver, que hicieran una orientación diagnóstica, que me digan cuál es la causa de este derrame febril de 2 semanas en un joven varón, ¿qué dirían? ¿Cuál sería la causa? No, eso relégalo todavía. Primero, lo más frecuente. Es un derrame, acuérdate, febril. Entonces yo pensaría, de todas maneras, como estamos en el país de las enfermedades infecciosas, yo pensaría en una enfermedad infecciosa. ¿Cuál sería? Que sea un derrame paraneumónico. Si es derrame por neumonía, eso se llama derrame paraneumónico. El derrame paraneumónico, generalmente el agente infeccioso más frecuente es el neumococo. ¿Puede dar derrame? Claro que sí. Pero los que dan derrame más son los virus y los gram negativos. Entonces, derrame paraneumónico, ¿qué les parece? Derrame paraneumónico versus derrame por TBC. Pleural. ¿Cuál de los dos está en primer lugar? ¿Está?
tuberculosis. ¿Por qué? Por el tiempo de enfermedad. 2 semanas ya entrando la eso es tuberculosis. Por el tiempo de enfermedad, para una neumonía es menos tiempo, 1 semana ya está complicado con la remedios para mí. Pero no necesariamente, no hay absolutos en medicina. Una cosa que le digan, tiene todo esto, pero 1 semana nada más. O sea, este derrame febril, 1 semana. Yo digo, porque tiene 1 semana, no es tuberculosis. ¿Están de acuerdo? No, porque han visto ahora en las series de tuberculosis que también se presenta un porcentaje importante en 1 semana. Así que la tuberculosis de TBC pleural también puede ser aguda. Acá niega contacto TBC, lo cual está alejando la posibilidad, pero no descartándolo. ¿Qué es un contacto? Es cuando estamos frente, al lado de un paciente con TBC bacilífero, por lo menos 6 horas al día. Ese es un contacto. Así que vamos con los síntomas, rapidito, y luego pasamos a los signos de unos videos para repasar el examen físico. Síntomas más frecuentes de derrame pleural. De esos 3, ¿cuál es el más frecuente? Tiene tos seca, disnea de esfuerzo y dolor pleurítico, las características mencionadas. ¿Cuál les parece el más frecuente? ¿Cuál? El dolor pleurítico, muy bien. ¿Por qué duele? Porque duele cuando la pleura parietal está inflamada. Ahí hay dolor. O sea, en otras palabras, estoy diciendo que solo los exudados presentan dolor, los trasudados no, porque tiene que estar inflamada la capa, la pleura parietal. ¿Por qué la disnea? Por efecto de masa. El líquido va comprimiendo el pulmón. Suficiente. ¿Por qué la tos? Porque para que se produzca la tos, ustedes saben, se tienen que estimular las zonas tusígenas, la zona donde están los receptores de la tos, que puede ser la orofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios. Pero en el caso de derrame pleural, ¿cuáles son las zonas tusígenas que se están estimulando? La misma pleura parietal y los bronquios pequeñitos, por efecto de masa. Listo, esos son los 3 síntomas. Esto está acorde al caso clínico. Vamos ahora al examen físico y tengo unos videos, los tengo aparte. Empezamos con la palpación, a ver qué tal está su técnica. Ahí está el paciente, la examinadora, que va a examinar las vibraciones vocales. La cara anterior la dividimos en 2 mitades. Podemos poner la mano así como la está colocando ella, pero yo prefiero que mejor pongan toda la mano. Y dividen la cara anterior del tórax en 2 mitades. Ella lo está haciendo pues en 3 tercios, por lo menos 3 tercios. El paciente va repitiendo 33 y se va hablando, se tiene que buscar de un lado con respecto al otro, buscando si hay alguna diferencia. Esa es la manera de la amplexación. La amplexación en el tercio superior se le pide que tome aire por la nariz, con la boca entreabierta. No le digan que tome aire por la boca, eso está muy mal eso. Tiene que respirar solamente por la nariz, con la boca entreabierta. Y vamos a ver que en el caso de derrame, el lado donde está el derrame va a expandir menos. El lado donde está el derrame, las vibraciones, ¿cómo van a estar? Disminuidas o abolidas. ¿Por qué? Porque el líquido es un mal conductor. En cambio, si fuera una condensación, estaría aumentada porque la condensación actúa como un sólido que es un buen conductor. Así que vamos a encontrar, entonces en esta parte del camino, estamos encontrando, regreso al PPT. Esto, que hemos encontrado lo siguiente, que tiene en la inspección abovedamiento. El emitoras del lado del derrame está aumentado de volumen, se llama abovedamiento. Que ese emitora donde está el abovedamiento se expande menos, la amplitud está disminuida. Cuando voy a la palpación, las vibraciones vocales están disminuidas o abolidas. ¿Ustedes conocen algún otro síndrome donde las vibraciones vocales estén abolidas? ¿Conocen? Porque eso es típico de derrame pleural. Te dan el dato, vibraciones vocales abolidas, eso es derrame pleural. Pero ¿conocen otro síndrome que les puede hacer generar la duda? Muy bien, excelente. Vibraciones vocales abolidas. ¿Otra? ¿La atelectasia? Muy bien, doctor. Atelectasia. Pero hay que tener cuidado, ver en conjunto. La amplexación disminuida. Vamos ahora a la percusión. Vamos a ver cuál es la técnica de ustedes, cómo percuten al paciente.
por la cara anterior y hay que percutir en los espacios intercostales, ¿vean? Y solamente, como hace la autora, 2 golpes. Algunos siguen como si estuvieran tocando la puerta. No, 2 golpes nada más, suficiente. Y no hay que golpear fuerte. Se escucha y se siente. Y se va comparando. Donde hay derrame pleural, el sonido va a ser mate. Sonido mate. Lo normal es sonoro, lo normal es resonante grave, y mate es un sonido agudo y seco, como cuando uno percute el hígado, igualito, mate. Esa es la manera de percutir. Entonces lo que estamos encontrando hasta aquí, además de lo anterior, tenemos matidez. También podría ser submatidez entre el mate y el sonoro. Yo les pregunto acá, llegando hasta acá, ni hablar, acá el diagnóstico es sindrómico, derrame pleural, no tengo ninguna duda. Entonces en derrame pleural podemos encontrar ahogamiento, disminución de vibraciones vocales, abolición, disminución de amplexación y matidez. Yo les pregunto, es bueno hacerse esa pregunta y buscar la información. De todos estos signos de derrame pleural que estamos viendo, ¿cuál es el más precoz? La idea, ¿quién es el mejor médico? El mejor médico es el que hace el diagnóstico antes que lo demás. Es el mejor médico. Que evita un gasto innecesario al Estado. Ese que afina bien la puntería es el mejor médico. ¿Cuál es el signo más frecuente o más precoz? Ahogamiento, disminución de amplexación, disminución de vibraciones vocales o matidez a la percusión. ¿Cuál es el signo más precoz? Porque eso le va a dar la oportunidad de hacer diagnósticos tempranos de derrame, es la idea. ¿Cuál? Amplexación. ¿Otro? Vibraciones vocales, dice la doctora. ¿Otro? Pues yo pensaba que era la matidez, y la matidez no es el signo más precoz. El signo más precoz que te debe llamar la atención y que te debe estimular o dirigir a pedir una simple radiografía de tórax es la vibración vocales disminuida. Ese es el signo más precoz. Listo, muy bien. Luego vamos ya a la auscultación. A ver si ustedes auscultan de esta manera. Siempre comparando. Vamos a comparando de un lado con otro y le pedimos siempre que respire por la nariz, con la boca entreabierta. Igual en la cara posterior 3/3 se va ocultando, vean, no oculta sobre el omóplato, está ocultando en la zona interescapular. Y luego ya en la cara inferior sí se va hacia los lados. Vean cómo lo hace muy bien la alumna que está haciendo el examen. Ya, entonces, en la ocultación, ¿qué vamos a encontrar en la ocultación? El murmullo vesicular va a estar disminuido o abolido. Disminuido o abolido porque acá, disminuido o abolido porque el líquido es un mal conductor. Murmullo vesicular abolido. Les tengo una pregunta. El murmullo vesicular, dígame si es cierto o no, nada más. Dígame si es cierto o no. Semiología, esta es semiología pura. El murmullo vesicular es el sonido que escuchamos normalmente a través de las paredes del tórax, que corresponde al ingreso de aire a los alvéolos y a la salida de aire de los alvéolos. ¿Verdadero o falso? Falso, dice el doctor. ¿Verdadero? ¿Qué más? Falso, dice. ¿Qué más? Sí, parece, ¿no? Es que no todo lo que parece es. Y hay que corregirnos. Hay que corregirnos. Yo también pensaba que el murmullo vesicular era el movimiento del aire que ingresaba a los alvéolos y que salía a los alvéolos, pero en un artículo que salió en 2014 en el New England, hay una asociación de ruidos pulmonares. Qué increíble, ¿no? Los americanos tienen una asociación de ruidos pulmonares. Ahí encontraron que no, que el ingreso del aire a los alvéolos no se escucha, no genera sonido. Entonces, ¿qué es el murmullo vesicular? Es el movimiento de aire a nivel de los bronquios pequeños, lobares y segmentarios.
cuidado, conversen con sus profesores. El movimiento circular es el movimiento de aire en los bronquios, segmentarios y lobales. Igual que los crepitantes. ¿Por qué se origina un crepitante? Yo pensaba que era que el exudado se movía dentro del alveolo. Eso cuando era inculto pensaba eso. ¿Alguien tiene idea por qué se generan los crepitantes? Porque un crepitante indica, es clave para hacer el diagnóstico del síndrome parenquimal. Bueno, lo que dice el mismo artículo es que los crepitantes se van a originar, se escucha en inspiración, ¿verdad? Se van a originar por la apertura brusca de las vías respiratorias. Se abre bruscamente, origina ese sonido en crepitantes. Y los subcrepitantes se originan por el cierre brusco de las vías respiratorias. Le doy ese dato, le voy a pasar si buscan la información. Es bueno que la semiología vaya evolucionando de la mano con la tecnología. Después encontramos el soplo en E. Es un soplo expiratorio en E. En este caso, el paciente tercio medio. Egofonía. Egofonía, la llamada voz de cabra, es como si el paciente estuviera hablando con las fosas nasales tapadas. Así que paso a explicar ahorita cómo es que se origina el soplo pleural. No se olviden del cuello, porque el derrame pleural va a desplazar la tráquea hacia el lado contralateral. Así que examinen la tráquea. ¿Hacia dónde está? Acá. Primero, esta lámina es para explicarles cómo debo demostrar clínicamente que el líquido se mueve, que estamos frente a un derrame libre. Paciente sentado, así que empiezo a percutir de arriba hacia abajo. Acá va a estar el límite del líquido y marco, como si fuera una copa de vino. Marco. Le pongo acá, le pido al paciente, permiso al paciente, le digo, voy a marcar con la lapicera. Hay que pedir permiso, porque a veces uno está examinando, descubre el paciente y está lleno de rayas de lapicero. Le digo, ¿le habrán pedido permiso al paciente? Además, cuando le digo, a ver, examina los pies, el alumno va a dar toda la sábana y el paciente, ¿y qué está pasando acá? No, hay que ser más cortés, se le dice, pero no le pidan permiso, eso sí, un secreto, un tip. No le diga, señora, ¿puedo examinarle los pies? Lógicamente quiere decir que no quiero, ¿no? O sea, no le des chance, para el médico es como un vendedor. Le dices, señora, voy a examinarle los pies, así con energía, y examinas. Si no le pidan permiso. Entonces marco, pongo la rayita. Luego invito al paciente a que se eche. Paciente echado. ¿Qué va a pasar? Empiezo a percutir nuevamente de arriba hacia abajo. Y vean, el límite que he marcado, que está en la línea de colores, el líquido ha descendido por la gravedad y el límite superior descendió. Lo mismo veo en la copa. Inclino la copa, el límite superior del líquido desciende. Entonces, de esa manera que estamos demostrando que el derrame está libre. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes encuentran que no sucede esto, que el líquido no desciende, el límite superior, estamos frente a un derrame tabicado que después lo podemos corroborar con las imágenes. Y cuando el derrame está tabicado, ¿qué causas tenemos? Cáncer, empiema, derrame tabicado. Vamos ahora, quiero explicarles cómo se genera el soplo pleural, el soplo en E. Pero para poder entender el soplo pleural, primero tengo que entender cómo se origina el soplo tubario. Lo voy a hacer rápidamente. El soplo tubario, ustedes saben, la onomatopeya es un soplo en A de predominio inspiratorio. Y creo, como yo le dije anteriormente, el soplo tubario es el mismo sonido acá. El sonido laringotraqueal que se escucha a través de la pared costal es el soplo tubario. ¿Y por qué se va a escuchar? En una condensación. Porque es transmitido por la condensación que actúa como un sólido. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Qué es el soplo tubario? Es la transmisión del sonido laringotraqueal por la presencia de una condensación que actúa como un sólido. ¿Es esto frecuente? No. ¿Cuánto le dije que era la sensibilidad? Hay que tener suerte para escuchar un soplo tubario. ¿Hasta cuánto? De 100 pacientes con neumonía, ¿cuántos pueden escuchar? 20, 30, no más. Hay que tener suerte. Ahora sí, paso a explicar el soplo pleural. Bueno, he hecho un esquema así con estilo minimalista, así que disculparán, pero la idea es que se entienda. El soplo pleural, ¿qué es? Que paso a describirlo. Es el soplo expiratorio en E.
¿Qué es el soplo pleural? Es un soplo expiratorio en E. Yo les podría decir que el soplo pleural, en resumen, es un soplo tubario modificado. ¿Qué es el soplo pleural? Es un soplo tubárico o tubárico modificado. Entonces, miren, pero ustedes dirán, pero ese es derrame pleural, ¿de dónde sale el soplo tubario? Eso es de condensación, ¿no? Sale de lo siguiente. Dijimos que el líquido, vean, a medida que va aumentando el líquido, la capa superior se va adelgazando, el inferior va a ser la capa más gruesa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú quieres escuchar algún sonido que pase por esta capa de líquido, ¿dónde tiene que ser? En el borde superior. ¿Por qué? Porque acá la capa de líquido es menos gruesa. Por acá no va a permitir el pasaje de sonido. Tengan en cuenta eso. ¿Dónde yo voy a buscar el soplo pleural? En el borde superior del derrame. ¿Dónde voy a buscar la egofonía? En el borde superior del derrame. ¿Por qué? Porque la capa de líquido es delicada. Ahora, este líquido ejerce presión sobre el pulmón. El pulmón va disminuyendo de volumen, los lóbulos, los segmentos. ¿Cómo se llama esa disminución del volumen pulmonar? Se llama microatelectasia, que se va a comportar como una pseudocondensación. Y ahí está la respuesta. Esta pseudocondensación es la que va a transmitir el sonido laringotraqueal, que se convierte en soplo tubario. Pero este soplo tubario tiene que pasar por esta capa delgada de líquido. Y al pasar por esta capa delgada de líquido se convierte en soplo pleural. Fácil, ¿no? Simple la explicación. Finalmente, ¿qué podemos decir? Que el soplo pleural, el soplo en E, es un soplo tubario modificado. Listo. Este sería ya, en resumen, todo lo que hemos encontrado. Inspección, ahogamiento del bitórax izquierdo con inhibición de la amplitud. Palpación, vibraciones vocales disminuidas o abolidas, amplificación disminuida en el tercio inferior, en este caso. Percusión, matidez en el tercio inferior del bitórax izquierdo. Para ver si es líquido libre, ya saben que primero tienen que percutir sentado, después echado. En la auscultación, el volumen vesicular va a estar disminuido o ausente. No va a haber ruidos agregados. Soplo pleural, en la egofonía, esa distorsión del 33, lo vamos a escuchar en el límite superior, en el borde superior del derrame. Egofonía. Tenía acá un sonido de egofonía, pero no tiene sonido esto, ¿no? No hay sonido. Qué pena, tenía una egofonía. Pero es como hablar con la nariz tapada, 33 con la nariz tapada. Está indicando, esa egofonía es típico de derrame pleural, inapelable. Le ponen el caso clínico, por eso en el caso clínico, ustedes marcan una palabra clave altamente específica, está resuelto. Egofonía es de derrame pleural, no hay otra posibilidad. Y tienen que aprender eso para los exámenes. Hay signos muy específicos. Así que, una vez que tenemos esto, ya sabemos que tiene el paciente derrame pleural. ¿Qué es el derrame pleural? Es el incremento de líquido en el espacio pleural. Ustedes saben que normalmente se va produciendo líquido y se va reabsorbiendo. Se produce de 0,2 a 0,4 mililitros kilo hora y se reabsorbe de 0,2 mililitros por kilo hora. Entonces, si nos preguntaran, normalmente, ¿cuánto volumen hay en el espacio pleural de líquido? Sería 0,2 mililitros por kilo. En promedio, 14 cc. Ese es el volumen. Cuando se pierde este equilibrio entre la formación de líquido y la reabsorción, aparece derrame pleural, como el caso del paciente. Si queremos dar unas pinceladas de fisiopatología, lo hacemos muy rápido. Para saber, primero yo tengo que saber dónde se forma el líquido pleural, de dónde proviene este líquido, que es necesario en esta mínima cantidad. Puede ser los capilares solo de la pleura parietal, no visceral, el espacio intersticial pulmonar, todo el líquido que se acumula en el pulmón termina donde es drenado al espacio pleural. Cuando hay ascitis, tipo trasudado, ejemplo, por cirrosis, el líquido, ¿a dónde pasa? Hacia el espacio pleural, a través de unos poros que están presentes en el diafragma. Ahora, si ustedes preguntan por qué el líquido solamente se forma en la pleura parietal, también tiene una explicación.
Lo tenemos acá. La explicación sería esta. El pasaje de líquido de los capilares al espacio pleural va a depender del gradiente de presión hidrostática. Y la fuerza que se opone, el gradiente de la presión oncótica. Finalmente, el gradiente de presión hidrostática oncótica es igual a más 6. Ese más 6 solamente ocurre en la pleura parietal. El gradiente de presión hidrostática oncótica en la pleura visceral es 0. Por lo tanto, no hay movimiento. Estas son las presiones hidrostáticas, estas son las presiones oncóticas. Nada más, todo explicado. Entonces ya sabemos por qué solamente el líquido se produce en la pleura parietal, el juego de gradientes. Ahora, ¿dónde se reabsorbe únicamente el líquido pleural? Solamente en la pleura parietal. Porque ustedes saben qué es lo que va a resolver el líquido en el espacio pleural son los capilares linfáticos. Y los capilares linfáticos únicamente tienen comunicación con el espacio pleural en la pleura parietal, a través de estos espacios que se llaman estomas. Nada más. Entonces, ¿dónde se reabsorbe el líquido? Únicamente en la pleura parietal, porque ahí están los estomas. Ahora, si me preguntan a mí, ¿cuáles son los mecanismos de un trasudado, es decir, un líquido pobre en proteínas? Lo puedo resumir así, rápidamente también. Y según el lugar donde se está produciendo líquido. En el capilar pleural parietal, cuando aumenta la presión hidrostática. Ejemplo, insuficiencia cardíaca derecha. Cuando disminuye la presión oncótica. Ejemplo, síndrome nefrótico. Entonces, va a haber mayor pasaje de líquido hacia el espacio pleural. Cuando se acumula líquido en el espacio intersticial, puede ser un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda o con edema agudo pulmonar o con tromboembolismo pulmonar. Acá aumenta la presión debajo de la pleura y el líquido pasa a través de la pleura. Y cuando aumenta la presión en la cavidad peritoneal. ¿Listo? Entonces ya sabemos cuáles son los mecanismos más importantes por el cual se está formando trasudado. ¿Y cómo sé que el derrame de mi paciente es trasudado? Uno, para empezar, porque no tiene dolor pleurítico. Para empezar. Ahora, exudado. ¿Cómo sé cómo oriento a pensar que es un exudado? Porque tiene dolor pleurítico. Muy simple, muy fácil. Tiene dolor pleurítico, debe ser un exudado, tenga o no fiebre. ¿Y por qué se produce un exudado? Por la inflamación de la pleura. Y esta inflamación de la pleura va a generar ¿qué? Vasodilatación, aumento de la permeabilidad y mayor pasaje de agua, pero con proteínas. Acá en nuestro país, ¿cuál es la causa infecciosa más frecuente de derrame pleural? Sigue siendo tuberculosis. Pero cuando vayan a trabajar a España o Estados Unidos, derrame paraneumónico. ¿Qué causas infecciosas tenemos? Las enfermedades reumáticas, autoinmunes, pancreatitis aguda, cáncer, fármacos también, preguntemos sobre fármacos, nitrofurantoína, amiodarona son causantes de derrame pleural. Ahora vamos a las imágenes. Ustedes están haciendo radiología, o sea que esto les interesa, también rápidamente. Acá tenemos el registro de líquido a medida que va aumentando el líquido pleural. Vamos a ir primero por este de acá. Foto número 3. Veo que hay paso a describir, una radiopacidad homogénea, sin broncograma aéreo y cuyo límite superior asciende hacia la cara lateral y que desplaza levemente el mediastino. ¿Cuál es mi diagnóstico? Derrame pleural. Esta curva que asciende en el límite superior hacia la cara lateral se llama curva de Damasó. ¿Cuánto de líquido se tiene que acumular? Por lo menos 1 litro para que haya curva de Damasó. Vamos al extremo. ¿Cómo empieza todo? Cuando empieza el derrame pleural, vemos que no se obtura todavía. Foto número 2. Es fácil de darse cuenta porque acá está obturado el seno costodiafragmático. Para que se obture el seno costodiafragmático, ¿cuánto volumen se requiere? Por lo menos 300 cc. Se obtura así. De tal manera que si se va acumulando menos de 300, todavía no hay obturación. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que acá hay un derrame pleural? Simula una elevación del diafragma. ¿Cómo se llama? Derrame subpulmonar. Entonces, mucho cuidado,
No esperen todavía que tenga obturación del seno costodiafragmático. Repito, ¿quién es el mejor médico? El que hace el diagnóstico más temprano. Si tú percibes esto, que el diafragma aparente estar elevado cuando no debe hacerlo, dices, ah no, acá hay un derrame que está empezando. Mira, ¿en qué momento estás haciendo el diagnóstico? Eres un capo. ¿Cómo lo demuestras? ¿Qué le pides? ¿Qué le pides? Otro estudio de imágenes radiológicas. ¿Cuál? ¿Qué le pides? Y te dice la cantidad de líquido todavía. Y te dice si lo puedes punzar o no. Más simple es, más barato. Ecografía. Porque hay que pedir una ecografía, te dice el volumen y te dice si. Es más, te marca donde tú debes punzar. Este derrame es el masivo. Una capacidad homogénea, sin broncoderrame aéreo, que ha desaparecido el campo pulmonar derecho. Y vean cómo desplaza el miacino hacia el lado y la tráquea hacia el lado contralateral. Acá se requieren varios litros de líquido. Yo les preguntaría, tenemos un paciente con derrame masivo. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? 3. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Insuficiencia cardíaca, tuberculosis y cáncer. Causa de derrame masivo. Esta es una radiografía que me permite predecir la causa del derrame por el tamaño y por la localización. Derrame grande, ya lo dije. Derrame bilateral, recurrente, pequeño, lupus. Insuficiencia cardíaca. Derrame del lado derecho, insuficiencia cardíaca. El síndrome de May cuando hay un tumor benigno. Derrame del lado izquierdo, pancreatitis aguda, aneurisma de aorta torácica complicado. Ya eso para que lo revisen. Otro dato suelto que le doy es que el signo de Damasó es un signo solamente radiológico, no es anatómico. Esto es lo anatómico. El límite superior de derrame es igual, cara anterior, posterior y lateral. Está demostrado eso. Cuando sospecho un exudado, tengo que hacer la toracocentesis. Aplico los criterios de Light, eso va a venir un caso clínico por si acaso, los criterios de Light. Ahí sí apliquen la memoria. Relación de proteínas más de 0,5, de LDH más de 0,6, LDH líquido pleural más de 2/3 del serio. Basta que uno sea positivo para que sea un exudado. De acá tenemos, todas son causas de exudado. Vemos lo siguiente aquí, que el ADA, casi todos las células que van a predominar son los linfocitos. Vemos un predominio en el linfoma, cuando está infectado el líquido, predominio de polimorfos nucleares. Tuberculosis al inicio, cáncer, linfocitos. El ADA, esta enzima adenosinaminasa es para tuberculosis, más de 70. Luego de eso, si aspiran sangre, ¿cómo sabes que es un líquido hemático? Porque no coagula, el ratito no coagula. Entonces sospecha, cáncer, TEP, coagulopatías y no te olvides de las enfermedades autoinmunes, lupus. Bueno, quiero ir ya para terminar, 3 casos clínicos, a fin de la puntería. Es un varón adulto mayor, fumador pesado, y que tiene este gran derrame. Tiene un gran derrame masivo, izquierdo, pero que no desplaza el mediastino. En esencia, este cuadro clínico. ¿Qué sospecha? Tiene 65 años de fumador. Ni hablar, hay que sospechar en cáncer, ¿no? Ya, pero me llama la atención por qué no desplaza el mediastino. El derrame pleural debe desplazar el mediastino. Eso quiere decir que además del derrame que hay, atelectasia. Cuando ustedes vean, esto se llama mediastino congelado. Cuando vean un gran derrame, no desplaza el mediastino congelado, está indicando que la atelectasia es la que ha llevado al derrame. Hay una disminución de la presión hidrostática interpleural, esa es la que ha llevado al derrame, y la causa generalmente es cáncer. Otro caso acá, es una paciente con artritis reumatoide que ustedes aspiran y sacan líquido blanco, como agua de la base de Asia, como leche. ¿Qué pasó? Pensaría un empiema. Un empiema tendría fiebre, escalofríos, compromiso mandelán, no tiene nada de eso. Pero cuando ustedes vean
este líquido blanco y no es empiema, ¿qué hay que plantear? Hay que plantear el kilotórax por un lado y pseudokilotórax por otro lado. En ambos, el colesterol total está más de 60 miligramos. ¿Cómo diferencio un kilotórax? El kilotórax realmente se da por rotura del conducto torácico, una complicación quirúrgica, pidiendo triglicéridos. Podría ser un caso clínico de acá, este caso, líquido blanco. Si los triglicéridos es más de 110 en el líquido, estoy demostrando kilotórax. Una más. Es una paciente joven, 18 años, el último caso, y que tiene un derrame pleural febril, pero es bilateral y ha tenido exantema, tiene exantema. ¿Cuál será la causa? Tendrían que ir a la lámina donde está el derrame pleural. ¿Qué dijimos? Puede ser un derrame por insuficiencia cardíaca, derrame por LES, por virus. ¿Qué les parece? Insuficiencia cardíaca, LES, virus, LES, lupus. Ustedes no pueden desperdiciar ningún signo. Tiene exantema, y esto yo resalto. Es un derrame febril con exantema de una mujer joven. Una mujer joven que tiene compromiso de piel. Eso está más a favor de qué? ¿De? Aún así sea varón. Aún así sea varón. Claro, LES del varón. Y acuérdense, el LES en el varón es más agresivo todavía. Ya, ni hablar. ¿Cómo es el derrame en LES? Bilateral, pequeño, recurrente, tipo exudado. Predominan los linfocitos. Pero al inicio, ¿qué? Te voy a preguntar sobre el líquido también, que es parte de la semiología. Al inicio, ¿qué predominan? Los polimorfos nucleares. Es cuestión que revisen nada más las láminas. La última. Esta acá es simpática. Sí, es la última. Tiene 72 años, disnea de esfuerzo, ortopnia. O sea, ¿síntomas de qué tiene? Disnea cardíaca, ¿verdad? Antecedente de hipertiroidismo. Y vean, cardiomegalia, congestión pulmonar, y hay una imagen nodular. En realidad hay dos imágenes. Una acá, una masa, diría, masa de más de 3 centímetros, y acá hay otra masa. Esta masa está más bien horizontal y esta masa más bien está oblicua. Están de borde bien definido, parecen quistes. ¿Cuál es el diagnóstico? Cáncer, quiste hidratídico, quiste congénito. Pero lo curioso, ¿cuál es? Le dicen tumores fantasma, porque ustedes les dan diuréticos y en 3 días, nada, al día siguiente ya no hay tumores. Por eso le dicen tumores fantasmas. ¿De qué se trata? Vean la posición. Uno está casi horizontal y el otro está casi oblicuo. O sea, en la posición de las cisuras, ¿o no? Claro, este líquido en la cisura menor, enquistado, el derrame enquistado, y este el derrame enquistado en la cisura mayor. Esto le puede pasar, a mí me ha pasado, pero yo ya sabía, pero le habían pedido, en emergencia le habían pedido tomografía. ¿Se dan cuenta? Cuando no, la semiología no afina la puntería, malgastan el dinero. ¿Necesitan tomografía? No necesitan. Porque tiene insuficiencia cardíaca y justifica o no un derrame enquistado. Claro que sí. Acá les he traído unas tríptico más de AGA para que practiquen en la práctica.